El enigma de la muerte de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, una de las figuras más complejas de la historia, es recordado tanto por su ascenso meteórico como por su caída dramática. Desde su brillante victoria en las batallas de Austerlitz hasta su exilio en la remota isla de Santa Elena, su vida estuvo marcada por el poder absoluto y la lucha constante por el control de Europa. Sin embargo, la historia de su vida culminó con un misterio que ha desconcertado a historiadores, médicos y teóricos a lo largo de los siglos. A continuación, entraremos en uno de los misterios más grandes de la historia reciente de la humanidad. ¿Cómo murió realmente Napoleón? El 5 de mayo de 1821, Napoleón Bonaparte murió en Santa Elena, una isla perdida en el Atlántico Sur, ubicada a más de 1800 kilómetros de distancia de la costa occidental de África y es parte del territorio británico de ultramar. Con la muerte de Napoleón, se cerró un capítulo crucial de la historia europea, pero lo que ocurrió antes y después sigue siendo un enigma. A pesar de que el informe oficial afirmaba que la causa de su muerte fue un cáncer gástrico, muchas teorías han surgido, desde el envenenamiento hasta enfermedades desconocidas. A lo largo de los años, el misterio de la muerte de Napoleón ha dejado más preguntas que respuestas. ¿Fue realmente el cáncer el que lo mató? ¿O, como algunos sugieren, fue víctima de un envenenamiento, una conspiración oculta entre sus enemigos, o incluso dentro de su propio círculo? En este viaje, desentrañaremos las teorías y examinaremos los factores que podrían haber contribuido a su muerte, pero también descubriremos un aspecto aún más desconcertante, la sombra de la venganza, la traición y la maldición que persiguió a Napoleón hasta su último aliento. Napoleón Bonaparte nació en 1769 en Córcega, una isla que, en ese entonces, pertenecía a la República de Génova. Desde su juventud, Napoleón destacó por su inteligencia y ambición, cualidades que lo llevaron a una vida llena de conquistas y gloria. Su temprano ascenso en el ejército francés durante la Revolución Francesa fue un preludio de la transformación que experimentaría Europa bajo su liderazgo. Gracias a su brillante estrategia militar, Napoleón derrotó a las fuerzas austriacas en Italia y consolidó su fama como un estratega excepcional. Pero lo que realmente le dio el poder fue su habilidad para tomar decisiones rápidas y decisivas, que lo llevaron a tomar el control total de Francia. En 1799, tras un golpe de Estado conocido como el 18 de Brumario, Napoleón asumió el poder y se autoproclamó primer cónsul de Francia. Era el inicio de su reinado, pero también del comienzo de una ambición desmesurada que lo llevaría a proclamarse emperador en 1804, con la coronación en la majestuosa Catedral de Notre Dame de París. Durante los primeros años de su reinado, Napoleón consolidó su poder en Europa, imponiendo reformas, luchando en batallas y construyendo un imperio que se extendía desde España hasta la Rusia de los zares. Con su genio militar y su visión estratégica, Napoleón parecía invencible. Sin embargo, su ambición no conocía límites. Napoleón ansiaba conseguir todo lo que remotamente pudiera estar a su alcance. Era una persona completamente insaciable. La guerra con Rusia en 1812, que resultó en un desastre humillante para sus tropas, marcó el inicio de su caída, y a partir de ese momento, Napoleón comenzó a perder el control sobre Europa. La derrota de Napoleón en la campaña rusa fue un punto de inflexión en su reinado. Su ejército, compuesto en su mayoría por tropas aliadas, sufrió enormes bajas debido al clima helado y la táctica de tierra quemada de los rusos. A partir de ese momento, Napoleón ya no fue el gran emperador que una vez dominó Europa. En 1814, tras una serie de derrotas más en Europa, las fuerzas coaligadas derrotaron a Napoleón y lo obligaron a abdicar. Fue exiliado a la isla de Elba, en el Mediterráneo, donde pasó un año relativamente tranquilo, pero su ansia de poder no pudo ser contenida. En 1815, Napoleón escapó de Elba y regresó a Francia, donde recuperó el control del país en un periodo que sería conocido como los 100 días. Sin embargo, su regreso fue efímero. En la batalla de Waterloo, Napoleón fue derrotado una vez más, y esta vez, la derrota fue definitiva. La coalición de fuerzas británicas, prusianas y otras naciones derrotó a Napoleón,
quien fue finalmente exiliado a la lejana isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur. La isla de Santa Elena era un lugar remoto, inaccesible, donde Napoleón sería vigilado de cerca por un destacamento militar británico. Fue en esta isla, alejada de todo poder y de la política europea, donde Napoleón pasó sus últimos días. Allí, rodeado por la naturaleza salvaje y el silencio, el emperador de Francia vivió un retiro forzado, pero también su salud comenzó a declinar rápidamente. A pesar de su aislamiento, Napoleón seguía activo mentalmente, dictando memorias, leyendo y recibiendo visitas ocasionales. Sin embargo, a lo largo de sus últimos años, comenzaron a manifestarse síntomas extraños en su salud. Dolor abdominal, vómitos y una fatiga extrema marcaron el inicio de su declive. Napoleón comenzó a quejarse de dolores intensos en el estómago, lo que llevó a su médico personal, el doctor Barrio Meara, a diagnosticarlo con diversas afecciones. Napoleón Bonaparte falleció el 5 de mayo de 1821. La causa oficial de su muerte, según el informe médico de la época, fue un cáncer gástrico. El doctor O'Meara, quien lo atendió, sostuvo que Napoleón padecía de esta enfermedad terminal, que es conocida por su lenta progresión y síntomas como dolor abdominal, pérdida de peso y náuseas. La autopsia confirmaba este diagnóstico, pero el hecho de que Napoleón muriera tan prematuramente, a los 51 años, alimentó las especulaciones. ¿Era realmente cáncer lo que lo mató, o había algo más detrás de su repentina enfermedad y su muerte tan trágica? La teoría más intrigante sobre la muerte de Napoleón es la del envenenamiento. A lo largo de los años, varios investigadores han planteado la posibilidad de que Napoleón no murió de cáncer, sino que fue envenenado. Esta teoría ha sido alimentada por varios factores, incluyendo los informes de que Napoleón sufrió de síntomas muy parecidos a los del envenenamiento por arsénico. ¿Esto entra dentro de lo posible? En 1961, el historiador Benoîder, en colaboración con el científico David Calle, H. Chen, publicó un estudio basado en la investigación de los cabellos de Napoleón. Estos cabellos mostraron niveles extraordinariamente altos de arsénico, mucho más altos de lo que era normal para una persona de la época. Esto llevó a la conclusión de que Napoleón pudo haber sido envenenado lentamente a lo largo de su exilio. ¿Quién estaría detrás de este envenenamiento? ¿Fueron sus antiguos enemigos, los británicos, quienes temían que Napoleón volviera a ser una amenaza? ¿O fue una conspiración interna, una decisión tomada por aquellos cercanos a él que temían lo que aún representaba? Sin embargo, muchos historiadores y científicos continúan defendiendo la teoría del cáncer gástrico. En el siglo XIX, la medicina aún no estaba lo suficientemente avanzada como para detectar con precisión enfermedades como el cáncer, y los síntomas de Napoleón coincidían con aquellos asociados a esta enfermedad. El doctor O'Meara, quien trató a Napoleón durante su exilio, y otros médicos que lo atendieron, apuntaron a los dolores estomacales y la rápida pérdida de peso como indicios de un cáncer avanzado. La teoría del cáncer tiene en cuenta no solo los síntomas, sino también el hecho de que Napoleón tenía antecedentes familiares de enfermedades gastrointestinales. La muerte de Napoleón no solo marcó el final de su vida, sino también el cierre de una era en Europa. Con su desaparición, terminó el sueño de un imperio que había intentado remodelar todo un continente. La figura de Napoleón ha continuado fascinando al mundo durante más de 2 siglos. El misterio de su muerte ha sido solo una parte de su legado, pero su impacto en la historia de Europa, la política mundial y la estrategia militar perdura hasta el día de hoy. La muerte de Napoleón Bonaparte sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia, ya sea por envenenamiento, cáncer o alguna otra causa desconocida. Lo que es indiscutible es que su vida y su muerte fueron tan grandiosas y complejas como el hombre mismo. Napoleón sigue siendo una figura que captura la imaginación. La duda sobre su muerte solo añade una capa más al misterio de este hombre que, en vida, desafió los límites de la historia y, en muerte, sigue siendo objeto de estudio, especulación y admiración. Muchas gracias por ver un misterio más con nosotros y ser parte del mundo de lo invisible y tenebroso.
Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.